Buenas noches. Bueno, ya creo que me conocen. Soy la doctora Delgado Martín. Hoy nos va a tocar hablar de urgencias en diabetes, tanto cetoacidosis diabética como estado hiperosmolar hiperglucémico. Antes de esto, quisiera hacer un recordatorio de cómo hacemos los diagnósticos en diabetes, cosa que he visto que realmente están flojos. Así que vamos a hacer el diagnóstico como corresponde, porque son preguntas de examen. Siempre la clínica, polidipsia, poliuria y polifagia, con gran astenia general, puede haber o no pérdida de peso, depende el estado metabólico que tenga el paciente. Más, 2 glucemias plasmáticas de ayunas mayor o igual a 126, separadas de una semana una de la otra. Calladitos la boca, sin decirles nada al paciente, porque si no el paciente hace dieta y no nos sale el diagnóstico. Y con 2 glucemias de ayunas mayores o iguales a 126, tenemos el diagnóstico de diabetes. O glucemia plasmática al azar, mayor o igual a 200 miligramos decilitro. O una glucemia plasmática a las 2 horas postcarga de glucosa, que es una prueba de tolerancia a la glucosa, donde a los 120 minutos salga mayor o igual a 200. Cuando la glucemia plasmática de ayunas está entre 100 y 125, se llama glucemia alterada de ayunas. Luego, mayor o igual a 126, repetimos la glucemia a los 8 días y realmente nos sale mayor o igual a 126, es un diagnóstico provisorio de diabetes. Le decimos provisorio porque si nosotros implementamos tratamiento, podemos revertirlo o hacer una cirugía metabólica que también se revierte la diabetes. O una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4 significa prediabetes. O una glucemia a los 120 minutos postglucosa entre 140 y 199 también es diagnóstico de prediabetes. Cuando tenemos una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, decimos que estamos en presencia de diabetes. Acá hoy estuvimos en el caso clínico y ha habido algunas cosas dadas vuelta, entonces voy a reforzarlo. La hemoglobina glicosilada que nosotros utilizamos fundamentalmente en nuestro hospital, pero en Córdoba, está estandarizada, así que es diagnóstico de diabetes una hemoglobina mayor o igual a 6.5. Por supuesto, con toda la clínica. Ahora, ¿por qué? ¿Qué quiere decir estandarizada? Porque realmente lo traigo a colación para que todos nos quedemos tranquilos. Es una determinación que actualmente se hace en 2 o 3 tipos de equipos, por ejemplo Roche, por ejemplo Siemens, y hay algunos otros, que en realidad se estandariza porque es el mismo equipo a nivel internacional. Siemens es alemán, Roche es europeo, y tienen el mismo calibrador, es decir, que están asemejándose todos los calibradores para que realmente podamos comparar esas hemoglobinas unas con otras. Por ejemplo, en nuestro hospital tenemos el de Siemens, que es esa hemoglobina que sacamos en nuestro Hospital Nacional de Clínicas, es la misma que nos puede dar en España, que también tienen el mismo Siemens, o en Alemania. Es decir, acá en Argentina, en Córdoba, vamos a hablar de Córdoba, en Argentina también, por supuesto, en varias clínicas, por ejemplo, tienen Roche, el laboratorio LACE, la clínica La Reina Fabiola, el Allende. Ese equipo está estandarizado, usan el mismo calibrador, es decir, que es comparable esa hemoglobina glicosilada. Eso es para que nos quedemos tranquilos que podemos hacer diagnóstico. Por supuesto, nosotros tenemos que tener en la mano no solamente una hemoglobina glicosilada, porque hay cosas que nos pueden alterar esa hemoglobina, por ejemplo una anemia, por ejemplo una embarazada, no se lo hacemos, pero si tenemos la clínica con glucemia alterada de ayunas, más una hemoglobina que podamos tener en 6.2 o 5.7 o 8, podemos estar en presencia de prediabetes. ¿Lo podemos confirmar? Lo podemos confirmar. Hacemos una sobrecarga de glucosa y nos tiene que dar lo de prediabetes. ¿Quedó claro? Por favor. Espero que sí.
Ahora, ¿a quiénes nosotros vamos a tener que controlar cada 3 años para hacer un diagnóstico temprano de diabetes en aquellos sujetos susceptibles? Cada 3 años y en mayores de 45 años. Es decir, los obesos, cuando tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 27 kilogramos por metro cuadrado, un pariente de primer grado diabético, los afroamericanos, hispanos, nativos, americanos, etcétera, un recién nacido mayor o igual a 4 kilos, es decir, que ya es fetomegalia, o un diagnóstico de diabetes gestacional en la mamá, cuando haya hipertensión, cuando haya el bueno de los colesteroles, como les suelo decir a los pacientes, que es el HDL colesterol menor de 35, o triglicéridos mayor de 250. Una prueba de tolerancia a la glucosa alterada o una glucemia alterada de ayunas en evaluaciones previas. Es decir, estos son criterios para nosotros cada 3 años reevaluarlos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar de lleno a lo que significa cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar o estado hiperosmolar hiperglucémico. La cetoacidosis diabética y este estado hiperosmolar hiperglucémico son patologías por las que la hiperglucemia son características especiales, específicas que nos permiten diferenciar un cuadro del otro. Sí, su incidencia es bastante baja, gracias a Dios, pero no lo debemos tratar a tiempo, que puede comprometer el estado del paciente y conducirlos a la muerte. Recordemos que estas son complicaciones importantes metabólicas que son agudas de la diabetes y que están causadas por deficiencia absoluta en el caso del diabético tipo 1 que no tiene su insulina o relativa en el hiperosmolar. ¿De acuerdo? Ambas patologías se manifiestan en forma aguda por la cetoacidosis que el estado hiperosmolar hiperglucémico. Tienen fatiga, tienen polidipsia, poliuria, pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos y alteraciones del sensorio. Entonces, ¿qué pasa en la cetoacidosis diabética? Vamos a ver cómo se provoca, cómo se produce esto. Hay un déficit de insulina, que puede ser ese déficit, que es la complicación, la cetoacidosis diabética es la complicación más seria que tiene la diabetes, y se produce como resultado de un déficit real o relativo de insulina, en relación con los niveles de glucemia. A este cuadro de hiperglucemia e hiperinsulinemia se lo puede asociar con aumento de las hormonas contrarreguladoras, que son las catecolaminas, el glucagón, el cortisol y la hormona del crecimiento. Por el aumento del cortisol, aumenta también a su vez la oxidación de los ácidos grasos en el hígado con el concomitante incremento de la oferta de esos ácidos grasos al hepatocito. Dado que el déficit de insulina bloquea la lipogénesis, comienza la quema de grasas para obtener esa energía que necesitamos, y la acetilcoenzima es derivada a la vía de la cetogénesis, formándose cetonas. Estos van a ser liberadas al plasma, diremos, y todos estos procesos llevan a una acidosis metabólica, a una deshidratación y a un déficit de electrolitos y fluidos. ¿De acuerdo? Así entonces vamos a reforzar lo que es la clínica de la cetoacidosis diabética. Entonces hay pérdida de muchos electrolitos, pérdida de líquidos, por lo tanto tenemos sequedad de la piel, de las mucosas, taquicardia, extremidades frías, llenado capilar lento, debilidad muscular, hipotensión arterial y oliguria. Estos son signos de bajo gasto cardíaco. Entonces, cuando nosotros tenemos ¿cómo la podemos clasificar según la severidad? Una glucemia mayor de 250, pero que tenga un pH arterial de 7,25 a 7,30 y un bicarbonato entre 15 y 18, podremos decir que es leve. Ahora,
Si es moderada cuando la glucemia está por encima de 250, un pH arterial de 7 a 7,24 y un bicarbonato de 10 a 15. Y es severa cuando nosotros tenemos esa misma hiperglucemia o mayor de 250, donde tenemos un pH arterial menor de 7 y un bicarbonato sérico menor de 10. Todo esto, ¿qué nos pasa? Cuando tenemos un pH entre 7,1 y 7,2, ya comienza la alteración en la respiración. Y es lo que se llama respiración en guarda griega, si ustedes recuerdan, o de Kussmaul. Hay dolor abdominal, náuseas, vómitos y un aliento realmente cetósico, cetónico, frutal, le decimos a manzanas. Hay somnolencia, estupor y coma. Así entonces, cuando la glucemia es mayor de 250 con un pH menor o igual a 7,30 y hay un bicarbonato menor o igual de 18.000 equivalentes con un anion gap de 10 a 12, con cetonas en orinas y plasma, la osmolaridad plasmática debe ser entonces menor a 320. Sí o sí necesitamos conocer, diremos, la osmolaridad, porque podemos estar en presencia si es una persona grande en un estado hiperosmolar. Son muy parecidos los dos. Entonces, ahora pasamos al estado hiperosmolar, donde se suman, diremos, se superponen la hiperglucemia, la hiperosmolaridad y la alteración de la conciencia. Esto se da principalmente en pacientes diabéticos tipo 2 ya conocidos, donde tienen síntomas secundarios a la hiperosmolaridad y la deshidratación. La deshidratación es grave por diuresis osmótica, por aumento sostenido de las cifras de glucemia, que generalmente son mayor de 600, llegan a 1000 o más. Y hay, por supuesto, alteraciones neurológicas con un estado protrombótico. Puede haber afasia, déficit motor o sensitivo. Con respecto a la fisiopatogenia de este estado hiperosmolar, hiperglucémico, resulta que hay un estado, diremos, de hipoinsulinemia. Puede ser relativa o que ya se terminó ese páncreas. Por lo tanto, cuando hay una hipoinsulinemia, suben el glucagón, las hormonas contrarreguladoras. ¿Y esto qué hace? Hace que realmente este cuadro se presenta característicamente con deshidratación, hiperglucemia, sin cetoacidosis, y su patología incluye deficiencia de insulina, sumada a un aporte insuficiente de líquidos. Entonces, como un efecto secundario de la deficiencia de insulina, se incrementa la producción hepática de glucosa a través de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, asociada a una alteración en la utilización de esa glucosa en el músculo esquelético. La hiperglucemia resultante conduce a una diuresis osmótica, con la consiguiente caída de volumen intravascular exacerbado por la deficiencia en la ingesta hídrica. El laboratorio puede mostrarnos una glucemia mayor de 100, de 600, como dije recién, 1000, donde hay una hiperosmolaridad mayor de 350 miliosmoles por litro, azoemia, prerrenal, no hay cetosis y hay una acidosis láctica. Así entonces, el mecanismo fisiopatológico con una respuesta insuficiente de esa acción de insulina por una resistencia a la insulina en diabetes tipo 2, por administración insuficiente de la insulina en diabéticos tipo 1. Esto es incapaz de contrarrestar el aumento de las contrarreguladoras, de las hormonas que sí o sí salen tanto de suprarrenales fundamentalmente para regular esta alteración, provocando un factor también provocado por un factor estresante desencadenante. La secreción residual de la insulina es capaz de impedir la cetosis, pero no de impedir la hiperglucemia. Así entonces vamos a ver estos dos síndromes que son muy parecidos, nada más que hay una con cetosis y el otro no. En la cetoacidosis diabética generalmente se dan diabéticos tipo 1 o diabetes tipo 2 avanzados, donde ya tiene
una insulinopenia muy importante ese páncreas. Generalmente se da en un paciente joven con un déficit absoluto de insulina, donde encontramos la hiperglucemia, la acidosis metabólica, los cuerpos cetónicos en sangre y en orina, el acético y el beta-hidroxibutírico. La mortalidad es importante porque es del 5 al 20%. Es decir, estos síndromes hay que tratarlos. El síndrome o estado hiperosmolar hiperglucémico generalmente se da en diabéticos tipo 2, es mucho más frecuente en ancianos, el déficit de insulina es relativo, existe una hiperglucemia muy importante que generalmente es más que la cetocidosis diabética, hay hiperosmolaridad, deshidratación importante, secundaria a una diuresis osmótica por la hiperglucemia. No hay cuerpos cetónicos ni acidosis secundaria. La mortalidad es mayor, del 15 al 50%. Es el peor pronóstico si hay edades extremas, si hay coma, si hay hipotensión y si hay un retraso en nuestro diagnóstico, por supuesto. ¿Cuáles son los factores predisponentes, precipitantes de estos síndromes? Generalmente en los dos casos hay procesos intercurrentes, infecciones, pancreatitis aguda, YAM, ACV, fármacos como corticoides, litio, olanzapina, beta bloqueantes, calcio antagonistas. Estos son los que me precipitan algo que ya está latente en el diabético tipo 1, que a veces es como primera opción, diremos, es la primera oferta que se hace se precipita una cetocidosis diabética porque no conocía que era diabético. Pero en el otro puede ser la intercurrencia de un infarto, de una ACV, etc. En la cetocidosis diabética fundamentalmente puede haber un error, hay un déficit insulínico por error u omisión de insulina, por un debut de la enfermedad, como recién les dije, transgresiones dietéticas, mala función de sistemas de infusión subcutáneas de insulina, que son las bombas. La deshidratación por diarreas y vómitos, por diuréticos, y un aumento en la osmolaridad, fundamentalmente se organiza por una nutrición enteral o parenteral o bebidas azucaradas, que pueden darme este tipo de alteraciones. En la cetocidosis diabética en los dos hay poliuria, micturia, polidipsia, con o sin pérdida de peso. En la cetocidosis diabética el inicio es agudo, en horas, menor de un día. Hay acidosis y cetolemia con dolor abdominal, puede simular un abdomen agudo, náuseas, vómitos, respiración rápida y profundo, que es la COSMAL, aliento afrutado o acetonas, sin temperatura baja. Sí hay temperatura baja por vasodilatación, que esto es bastante mal pronóstico. Es menos frecuente los síntomas de hiperosmolaridad, bajo nivel de conciencia y más leves que en el síndrome de hiperosmolaridad. En el de hiperosmolaridad el inicio es insidioso, como que el paciente no se da cuenta que lo que le está pasando. Esto es mayor de un día. La hiperosmolaridad nos lleva a una clínica neurológica desde la obnubilación hasta el coma, con déficits focales, hemiparesia, hemianopsia y convulsiones. Para los dos, sí o sí, hay deshidratación, con el signo del pliegue positivo, con la mucosa oral seca, y en casos graves hay hipotensión, taquicardia y bajo nivel de conciencia y coma. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Primero tengo que sospechar por la clínica, más la confirmación analítica, es decir, una glucemia, pH, bicarbonatos, osmolaridad, cuerpos cetónicos. Y en las pruebas complementarias, la bioquímica, hemogramas, coagulación, PCR, procalcitonina, cultivos, buscando el foco, ¿cierto? Enzimas cardíacas, electrocardiogramas, radiografía de tórax y la gasometría arterial, que es mejor que la venosa. ¿Cómo determinamos los cuerpos por tiras reactivas de nitroprusiato? Y lo podemos hacer por sangre, pero tarda mucho más. Se detecta el ácido acetoacético, pero no el beta-hidroxibutírico, es decir, que no nos ayuda para la
acidosis láctica. Puede inducir a error en pacientes hipoperfundidos. El acetoacetato se oxida con el beta-hidroxibutírico en situación de hipoxia. Y la solución es añadir agua oxigenada a la muestra. Los falsos positivos si están en el tratamiento, por ejemplo, con captopril. Y en la sangre, bueno, sí, se puede detectar y detecta también el beta-hidroxibutirato, pero es más lenta, más tardía. Las diferencias en los diagnósticos. En la cetoacidosis diabética habíamos quedado que la glucemia es entre 250 y 600, difiere del estado hiperosmolar, que es mayor de 600, incluso 1000. Generalmente en el anciano son glucemias mayores de 600 por deshidratación, en la embarazada son glucemias menores de 250 con presencia de una cetosis manifiesta. Esto es la cetoacidosis diabética, donde hay cetonuria positiva con cetoremia mayor o igual a 1,5 milimoles por litro. El pH generalmente es menor de 7,3 y menor de 15 el bicarbonato. Pero a veces puede haber pH normal. Puede haber cetonemia sin acidosis por descompensación diabética aguda en situación cetósica, por hipocapnia intensa, por hiperventilación, por vómitos muy frecuentes que inducen una alcalosis metabólica, que es la cetoalcalosis diabética. En cambio, en el síndrome hiperosmolar hay ausencia o débil cetonuria y la osmolaridad plasmática es mayor de 320 miliosmoles por litro o por kilo. Acá está la fórmula que ustedes ya la conocen, cómo la sacamos. Nosotros dentro de la cetoacidosis diabética nos manejamos con el anion gap, que si está elevado, mayor de 12, nos está diciendo que hay una acidosis, ¿recuerdan? Sí o sí. Y la hiperventilación es compensadora. En cambio, en el síndrome hiperosmolar hay una deshidratación grave con alteración del sensorio. Entonces, en la cetoacidosis diabética, cuando es leve, lo habíamos hablado recién, que tiene glucemias mayor de 250 con un pH entre 7,25 y 7,30, con un bicarbonato de 15 a 18, cetonemia y cetonuria, de 3 cruces con nivel de conciencia alerta, es leve. Moderada es cuando tiene todo esto, pero el pH está en 7 a 7,24, el bicarbonato de 10 a 14 y el alerta varía con somnolencia. Y es muy grave cuando el pH baja de 7, cuando el bicarbonato está por debajo de 10 y hay estupor y podemos llegar al coma. Los diagnósticos diferenciales los debemos hacer con la acidosis láctica, con la intoxicación por metanol u otras drogas, con la insuficiencia renal crónica, con el ayuno o la cetoacidosis alcohólica. Los criterios de ingreso, ¿qué criterios? Obviamente que los tenemos que entrar en terapia, en la UCI. Generalmente en observación de urgencias, valorar el ingreso en planta con un endocrinólogo o un médico internista, y en UCI, por la alteración, van a UCI los que tienen alteración del nivel de conciencia, cuando hay un pH por debajo de 7, cuando hay hipotensión, anasarca, insuficiencia renal y la mala evolución. El tratamiento es muy similar en la cetoacidosis como en el hiperosmolar hiperglucémico. En ambos casos hay que tratar las causas desencadenantes. Dentro de las medidas generales, la dieta es absoluta. Bueno, si estamos en terapia, obviamente que vamos por venoclisis, y si no, estamos en una cama normal, vamos a hacer una dieta absoluta hasta remitir los vómitos o el estado del paciente lo permita. Monitorizarlo, determinar en forma horaria la glucemia, la glucosuria, la cetonemia y la cetonuria, hasta que la glucemia sea menor de 300, luego cada 6 horas. Siempre constantes en cada turno. Sonda nasogástrica, si hay coma, fundamental porque se pueden broncoaspirar. Los vómitos persistentes o dilatación aguda gástrica, también por este caso, y el sondaje vesical si hay oliguria o incontinencia o coma. Recordemos que el tratamiento farmacológico tiene 4 patas esta mesa.
la fluidoterapia, es decir, sí o sí hay que expandirlo porque están deshidratados. El bicarbonato, la insulina, el potasio, todo esto tenemos que tenerlo en claro. Pero vamos a ver, yo traigo algo que es muy cómodo para que lo tengan ustedes en el bolsillo, en la libretita que nos ayuda para una guardia. Frente a la cetoacidosis diabética, la hidratación tiene que ser de 4 a 10 litros, de 1 a 2 litros en una hora y después despacito para no provocar edema cerebral. Sí o sí, fisiológica hasta que tengamos una glucemia de 250 miligramos decilitro. Y luego podemos hacer una destroza, una fisio, intercalándolas. La destroza al 5. Luego ponemos insulina rápida, después de darle los 1 a 2 litros y que tengamos la glucemia una vez expandido el volumen, empezamos con la rápida, la corriente, hacemos 0,1 unidad kilo hora, o 50 unidades en bolo, seguidos de 20 a 25 unidades por hora hasta revertir cetoacidosis, o 10 unidades endovenosas y 10 unidades intramusculares, luego 5 a 6 unidades por hora por goteo, o bolo inicial. Hay muchas formas. Cuando la glucemia llega a 250 miligramos decilitro, puede mezclarse 10 a 16 unidades con dextrosa al 10, 100 mililitros por hora. Cuando la glucemia es normal y la cetona es negativa, podemos pasarla a insulina subcutánea. El potasio de 20 a 30 miliequivalentes hora cuando el potasio es normal. Cuando el potasio está aumentado, controlar. Bicarbonato cuando solamente el pH está por debajo de 7.30. Pero tengo otra forma muy linda y cómoda para hacerlo en una guardia. Por ejemplo, hacemos una infusión endovenosa continua. La solución fisiológica de 500 centímetros cúbicos más 24 unidades de insulina corriente a 7 gotas por minuto igual a 1 unidad por hora. El goteo, cuando lo ponemos a 14 gotas por minuto, nos van a pasar 2 unidades por hora. Se debe lograr glucemias de 70 a 110 miligramos decilitro. Realizar glucemias cada 2 horas. Cuando la glucemia es mayor de 200, aumentamos el goteo a 21 gotas por minuto, es decir, que entran 3 unidades por hora. Cuando está entre 110 y 199, llevamos el goteo a 18 gotas por minuto. Cuando esté entre 40 y 70, disminuimos el goteo a 7 gotas por minuto. O cuando esté por debajo de 40, suspendemos el goteo por 30 minutos y luego abrimos al 50% del goteo previo. Las complicaciones de nuestro tratamiento, ¿cuál sería? Hipoglucemia, la hipopotasemia es lo más frecuente de encontrar. La hiperglucemia si se suspende la bomba de insulina antes de haber iniciado la insulina subcutánea. Edema cerebral, cuando nos hemos pasado en la rapidez de la expansión de volumen. En niños, ojo, porque tenemos la cefalea, la letalgia, las convulsiones, la muerte. El tratamiento, manitol y suero salino hipertónico. La hipoxemia y edema agudo de pulmón. Cosas a tener en cuenta. Son patologías potencialmente graves. Monitorizar la glucemia, la cetonemia, el pH, el bicarbonato, cada hora hasta estabilizarlo. En 6 a 12 horas tiene que haber mejoría clínica. Entre 12 y 24 horas, ingesta de alimentos y comienzo pauta de insulina lenta para ir disminuyendo la intravenosa. Bueno, y con esto hemos terminado. Espero que les haya gustado. Espero que recuerden todo lo que es diagnóstico, que nos saquemos todos estos cucos con la hemoglobina glicosilada y los diagnósticos. Esto es muy importante que lo tengan claro. Muchísimas gracias.